Continuando con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa de decreto que adiciona un párrafo al artículo 96 del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la voz el diputado Armando Delgadillo. Con fundamento en el artículo 95 del Reglamento del Poder Legislativo, le solicito, diputado presidente, me permita leer un resumen del contenido de la iniciativa, debido a que se encuentra ya inscrita en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputado. Bien, honorable 64ª legislatura, la violencia contra niñas y niños y adolescentes es un tema de derechos humanos. La forma en que se manifiesta esta violencia en los menores de edad es reconocida como maltrato infantil, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro la supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Es importante destacar que la definición de niño aplica a todas las personas de ambos sexos que tienen menos de 18 años y por consiguiente la violencia contra niños y las niñas se define como la violencia contra cualquier persona dentro de este grupo. La violencia sexual implica la violación a los siguientes derechos humanos: derechos a la integridad personal, derechos al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la protección de la honra y la dignidad, derecho a ser escuchado, derecho a no ser objeto de ningún tipo de violencia, derecho de protección contra el abuso sexual y derecho a la educación sexual oportuna y de calidad. Es importante destacar que en la mayoría de los países las niñas corren el mayor riesgo que los niños de sufrir infanticidio, abusos sexuales, abandono educativo y nutricional y prostitución forzada. Los resultados de varios estudios internacionales muestran que las tasas de abuso sexual son entre 1, 5 y 3 veces mayores entre las niñas que los niños. En México no existe una fuente concreta que permita conocer ni medir la situación real en la comisión de delitos sexuales. Se carece de información sistemática que muestre la magnitud del problema, que faciliten tanto en el diagnóstico de niñas y niños que han sido víctimas de abuso como la denuncia eficaz. El INEGI reporta que en el año 2019 se reportaron 53.429 delitos sexuales, en el 2020 54.314, es decir, 42 tipos de delito sexual por cada 100,000 habitantes. Esta tendencia va a la alza y es alarmante, ya que en los últimos 5 años se observa una tendencia de 64% de incremento, con una incidencia por cada 100,000 habitantes. Más lamentable es que solo el 5% de estos delitos son denunciados en la actualidad, es decir, 95% se quedan en el anonimato. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, en 2020, el 95.1% de los delitos sexuales no se denunciaron. En cuanto a Zacatecas, la encuesta dio una estimación de 3.511 víctimas en total de delito sexual y una tasa del 5% por 100,000 habitantes de 12 a los 29 años de edad. En la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones de los hogares 2016, es posible acercarse al problema de la violencia sexual infantil, aunque se debe considerar que la información proporcionada es de carácter retrospectivo y mantiene como sesgo que no se conoce el año en que sucedió la violencia. En este sentido, el 9.4% de las mujeres reportan haber sufrido alguna forma de violencia sexual antes de los 15 años. Se menciona que el 6% reportó no recordar si sufrió alguna forma de violencia sexual cuando era menor a los 15 años. En este mismo sentido, la UNICEF señala que el mayor obstáculo para la medición de la violencia sexual es el subreporte o la cifra oculta, ya que entre el 30 y el 80% de las víctimas
no admiten o declaran haber pasado por estas situaciones de violencia, sino hasta cuando son adultos, mientras que muchos otros pueden permanecer callados toda la vida. Esto se reconoce como disociación, es una situación que se presenta con frecuencia en víctimas de abuso sexual infantil. Generalmente las víctimas pasan por un proceso de duelo durante la adolescencia que les permite hacer frente a los hechos en la edad adulta. Sin embargo, se requiere tiempo de maduración personal y de reflexión para poder estar preparado para notificar a la autoridad lo vivido. Este tiempo puede variar según las características de las víctimas, dentro del entorno de la propia victimización y del victimario. Y en muchos casos, cuando pasa y finalmente pueden comunicar lo que han vivido, el delito ha prescrito y la víctima no tiene ya la capacidad de denunciar los hechos. La prescripción es un término utilizado en materia penal de uso personal que hace referencia a la extinción de la acción penal en la cual no desaparece el delito, sino que únicamente hace cesar la persecución penal por parte del Estado y que da lugar a una decisión anticipada por parte del Estado. En tanto, no trata de manera definitiva el fondo de la cuestión. Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en el amparo en revisión 14-2020 que el fundamento del Instituto Jurídico de la Prescripción radica no solo en la autolimitación del Estado para ejercer su poder represivo, sino también en la seguridad de que todos los hombres deben tener ante el propio Estado. En consecuencia, la prescripción de la acción penal, más que un beneficio para el inculpado o un derecho procedimental, es una sanción para la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos ante su inactividad y deficiente operación. En consecuencia, las normas relativas a la prescripción de la acción penal no siempre han tenido en cuenta el proceso psicológico madurativo necesario para llegar a formalizar una denuncia en los casos de abusos sexuales, y es posible que una persona se asuma como víctima muchos años después de los hechos ocurridos, por lo que la no prescripción en los delitos cometidos en contra de las niñas y los niños y adolescentes buscan que todas las víctimas de estos delitos violatorios de derechos humanos puedan buscar justicia y que los hechos sean investigados independientemente del tiempo que transcurra entre la comisión del hecho y la formulación de la denuncia. Este principio se interpreta a través de la protección del interés superior del menor, donde se requiere que se lleve a cabo las investigaciones correspondientes para que quienes denunciaron ser víctimas de delitos contra su integridad sexual tengan derecho a acceder a la justicia, sin que las normas internas acerca de la prescripción de la acción penal puedan limitar las prerrogativas que le han sido reconocidas internacionalmente. Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los tribunales colegiados, han argumentado que el interés superior del menor es vinculante a la actividad jurisdiccional. Por lo tanto, la dignidad de los menores conlleva el deber de respetar y considerar al infante víctima como una persona con necesidades, deseos e intereses propios, a no ser humillados o degradados, exigiendo alejarnos de la concepción del menor como un simple receptor pasivo y de protección y cuidado, o bien con un medio para determinar la responsabilidad del inculpado. En el mismo contexto, el máximo tribunal señala que reconoce el derecho del menor a participar en los procesos judiciales, pues se trata de un derecho procedimental de carácter especial implícito en el artículo 4 constitucional, el cual demanda que los órganos jurisdiccionales realizan un escrutinio mucho más estricto. Por tanto, cuando la víctima de un delito sea menor de edad, se debe de incrementar la fiabilidad de su dicho, pues al tratarse de un delito de realización oculta, su testimonio tiene un valor preponderante. De acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Por otra parte, resalto, es importante esta parte, que no sería razonable que quien cometió y perpetró el delito se vea beneficiado por la condición jurídica de la prescripción de la acción penal por el transcurso del tiempo,
durante la cual la víctima no tenía ni siquiera la edad legal para denunciar por sí misma y probablemente tampoco las condiciones psicológicas, porque de este modo la ley se apartaría del mandato de proteger al más vulnerable, imponiendo así una medida restrictiva para el pleno goce de sus derechos fundamentales. Principalmente, se transgrediría el derecho humano de acceso a la justicia, pues en el ámbito de derecho internacional existen ilícitos respecto a los que se ha declarado la no prescripción, situación que al ser aceptada por el propio concierto internacional debe respetarse, por lo que el establecimiento de un plazo en la legislación interna para que opere la prescripción violentaría el derecho humano de acceso a la justicia, en tanto que convencionalmente se ha reconocido y aceptado su no prescripción. No es obstáculo para recalcar que el sistema jurídico mexicano contempla la obligación de proteger a la niñez en aquellos supuestos donde se pudiera haber limitado su derecho de acceso a la justicia por haber transcurrido el tiempo sin ejercerlo, reconociendo dicho deber la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes, lo cual lo establece el artículo 106. No podrá declararse la caducidad ni la prescripción en perjuicio de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, y con el ímpetu de proteger jurídicamente a los menores que hayan sido víctimas de delitos sexuales, así como a las personas que en su adultez buscan acceder a sus derechos, se presenta la iniciativa de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 96 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, con el objetivo de garantizar el pleno goce de los derechos humanos, para quedar de la siguiente forma. Artículo único. Se adiciona un párrafo al artículo 96 del Código Penal para el Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 96. Será imprescriptible la acción penal en el caso de delitos sexuales en los que la víctima sea una niña, un niño o un adolescente y no tuviere la capacidad de comprender el significado del hecho o del delito. Transitorios, artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Zacatecas, Zacatecas, a 8 de marzo de 2022. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Diputado, si me permite, Basurto Ávila, agregarme a su iniciativa. De igual forma, Correa de Guadalupe. Diputado, en mi carácter de coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, respetuosamente le pido nos permita suscribirnos a su iniciativa. De igual manera, compañero diputado, para suscribirme. De igual manera, la Cruz. Gracias, En coordinador. los mismos términos, el cepillo. En los mismos términos, la fracción del PES, por favor, diputado. Muchas gracias, diputado. En los mismos términos, Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, diputado Laviada. Estrada Hernández, José Juan, en los mismos términos, diputado. Muchas gracias, diputado José Juan Estrada. En los mismos términos, el Grupo Parlamentario del Verde. Muchas gracias, diputada Georgia. Gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia.